¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de Ergo Hackers. El día de hoy vamos a finalizar una serie que hemos traído ya por mucho tiempo y esta es la de OWASP Top 10. Vamos a ver por fin cuál es la vulnerabilidad más explotada en los sitios web, en las aplicaciones web, por los hackers y los atacantes. Si quieren saber todo de cómo funciona esta vulnerabilidad, cómo se pueden proteger, cuáles son las mejores prácticas, quédense conmigo. Antes de empezar, queremos agradecerles siempre su sintonía a lo largo de toda esta serie. Yo sé que nos hemos tardado un poquito en finalizarla, pues llevábamos ya bastante tiempo, pero espero que de verdad les haya servido mucho conocer el top 10 de vulnerabilidades que los hackers y los atacantes utilizan en los sitios y en las aplicaciones web para poder comprometer la información y comprometer estos sitios web. Así que el día de hoy vamos a hablar acerca de la vulnerabilidad número 1 y esta es Injection. Y por qué Injection es la top first del OWASP Top 10. Históricamente la vulnerabilidad que ha tenido el primer lugar antes era SQL Injection. ¿Qué quiere decir eso? Específicamente inyecciones de forma SQL, es decir, de consultas de base de datos que pueden ser manipuladas a favor del atacante para obtener información valiosa o incluso para comprometer sistemas. Sin embargo, mientras la tecnología y los diferentes frameworks, diferentes lenguajes y diferentes formas de hacer aplicaciones web han ido evolucionando, se han ido creando también diferentes formas de hacer inyección. Así que para el OWASP Top 10 del 2017 ya no estamos hablando únicamente de SQL Injection. No señor, ahora estamos hablando de inyección en general, ya que esta vulnerabilidad no solo afecta a las bases de datos o a sentencias SQL, sino que afecta a muchas otras formas de transmitir datos a través de las aplicaciones. Entre ellas claramente tenemos siempre a SQL, pero ahora se nos suman bases de datos también de la manera no SQL. Se nos suman también sentencias de tipo LDAP. Recordemos que LDAP es para administrar autenticación y acceso a diferentes sistemas. Hablamos también de motores de parsing de tipo XML, headers de SMTP, es decir, del protocolo de correo electrónico, hasta inyección de comandos de sistemas operativos. Básicamente cualquier cosa que se ejecute dentro del servidor o del lado del servidor en una aplicación web puede ser víctima de una inyección. Recordemos que cuando hablamos de inyección estamos hablando de que un atacante va a ingresar código que la aplicación no esperaba recibir y que lo va a ejecutar exitosamente, permitiéndole así hacer una infinidad de cosas, desde seleccionar y obtener información que probablemente no debe ser vista por el público, hasta poder ejecutar comandos de sistemas operativos y así tomar control del servidor donde se encuentra albergada la aplicación web. Y es por ello que no solo la vulnerabilidad tiene un impacto tan grande que se posiciona en el primer lugar, sino que también es relativamente sencilla para los atacantes poder probar este tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, una forma muy sencilla de entender cómo una aplicación web está procesando, digamos, una variable numérica es con el número de algún parámetro web. Digamos, tenemos un URL el cual tiene alguna parte donde dice ID igual a 1. Un ejemplo muy común de dónde encontrar esto es cuando navegamos en aplicaciones web sencillas que básicamente referencia sus artículos como artículo 1, artículo 2, artículo 3, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que hay un patrón secuencial. Si por ejemplo nosotros reemplazamos ese parámetro numérico por una operación matemática, supongamos 1 más 2 o 3 menos 1, si la aplicación al momento de servir la página web o lo que sea que queramos visitar realiza esa operación, quiere decir que el backend de ese sitio web está parseando de manera no sanitizada esa información que le estamos dando, porque el sitio web no debería procesar nada que el usuario le envíe, únicamente debería de utilizarlo como referencia para saber qué es lo que debe servir.
literalmente un número estático. Si se le presenta una operación, entonces el sitio web debería decir este número no lo entiendo, porque tiene caracteres que no son numéricos. Sin embargo, si el sitio web realiza la operación, quiere decir que es probable que esa aplicación web sea vulnerable a alguna vulnerabilidad de inyección de algún tipo. Entonces es en ese punto donde los atacantes pueden empezar a experimentar hasta dónde pueden llevar esa inyección y qué tanto impacto le podría causar entonces a la aplicación web. Ahora, claramente este ejemplo funciona de manera numérica, es decir, operaciones matemáticas. Ya cuando hablamos de cadenas de texto es un poquito más complicado porque tenemos que de alguna manera validar utilizando dobles comillas, comillas simples y demás, las cuales comúnmente son utilizadas ya en filtros de WAF o de algún tipo de protección. Sin embargo, eso no significa que la aplicación esté a salvo de toda inyección SQL. Puede ser que nosotros podamos utilizar alguna forma de burlar ese filtro de WAF para lograr enviar la sentencia que nosotros querramos. Y con esto, OWASP tiene un recurso muy bueno también que se los vamos a dejar aquí en la descripción o aquí en la parte superior para que ustedes lo vean, y es el cheat sheet de Testing Injection. Esto quiere decir son diferentes formas en las que se pueden utilizar los parámetros para comprobar si efectivamente un sitio web es o no vulnerable a una inyección. Pero bueno, entonces vamos a hablar las cosas en concreto. ¿Cuándo entonces una aplicación es vulnerable a inyección? Esto se presenta cuando nosotros, como desarrolladores, sabemos que cualquier información... Esto se presenta cuando nosotros como desarrolladores o como personas que mantenemos la aplicación web, sabemos que existen campos que reciben información del usuario, los cuales no están sanitizados, filtrados o validados de alguna manera. Si nosotros no empleamos algún método de validación en estos campos donde recibimos información externa, es muy probable que nuestra aplicación sea vulnerable a algún tipo de inyección. De igual manera, cuando nosotros tomamos la diferente información que recibimos del usuario y lo colocamos directamente en un query, ya sea SQL, no SQL, XML o cualquiera de este tipo, lo inyectamos directamente, pues ahí básicamente estamos también creando otra situación de inyección. Normalmente toda esta información debe ser parametrizada y sanitizada para evitar que se utilicen parámetros de consulta que pues pueden causar una inyección o pueden causar algo que la aplicación no espere y de esa manera verse afectada también. Básicamente cualquier user input que no esté sanitizado o que no haya pasado por una forma de validación y esté directamente en el código fuente de nuestra aplicación va a causar una vulnerabilidad de inyección. Una forma muy fácil de identificarla dentro del ciclo de desarrollo seguro de su aplicación es utilizando SAST, una herramienta de tipo SAST. Si no saben qué es, en este video les explicamos un poquito de las diferencias entre SAST y DAST. Básicamente SAST es un escaneo estático donde se revisa el código fuente y se pueden encontrar este tipo de debilidades que posteriormente se pueden explotar a través de un DAST o un hacker malicioso. Pero bueno, veamos ahora cómo podemos prevenir este tipo de cosas. Realmente lo intuitivo es dejar de utilizar las referencias directas de lo que sea que el usuario ingrese. Es decir, utilizar una interfaz parametrizada, es decir, que ya sepamos qué tipo de parámetros tengan y que los pasemos hacia un parámetro primero y no directamente a una función de consulta o a una función que es ejecutada por el backend de la aplicación. Al momento de que nosotros parametrizamos esa información que recibimos del usuario, básicamente estamos rompiendo cualquier intento de ejecución de algo o de inyección de algo. ¿Por qué? Porque entonces nuestro backend va a tomar el parámetro y el valor. Y el valor, si es alguna consulta o alguna inyección, pues va a ser eso como valor, no va a inyectarse en medio de una cadena de ejecución, y la aplicación cuando intente parsear ese valor pues no le va a encontrar sentido y va a devolver algún error. Ojo que también tenemos que ser muy precavidos en manejar ese tipo de errores. Tenemos que saber qué error puede suceder y administrarlo de manera correcta para que tampoco estemos fugando información hacia el usuario final y que podamos entrar a otra vulnerabilidad. Como se mencionó también en algún momento en Cross-Site Scripting, el uso de listas blancas es sumamente importante.
Recordemos que la diferencia entre una lista blanca y una lista negra es que la lista blanca es todas estas cosas que sí vamos a permitir y la lista negra es todas estas cosas que no vamos a permitir. Entonces, si nosotros nos ponemos a listar todas las cosas que no deberíamos permitir, es probable que nunca acabemos o que incluso olvidemos qué cosas debemos permitir. Es decir, vamos a pensar de un guión, de una comida doble, pero puede ser que en alguna de esas el atacante codifique estos valores y pues ya no funcione nuestro blacklist. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso? Utilizando una lista blanca. Como en el caso que les comentaba al inicio, si estamos recibiendo parámetros numéricos, lo que tenemos que hacer ahí es whitelistear los números, es decir, únicamente permitir números. Si vemos un operador de tipo suma, tipo resta, o cualquier otra cosa que no sea un número, debemos atraparlo y lanzar un error. De esa manera nos aseguramos que no importa si es comida doble, codificada o lo que sea, únicamente estamos recibiendo números. Por eso es que el acercamiento de whitelisting es mucho más efectivo ante este tipo de ataques. De igual manera, así como existe la cheat sheet para hacer pruebas de inyección, existe también cheat sheets de OWASP para poder evitar inyecciones en diferentes casos. Por ejemplo, en deserializaciones, en lenguajes como Java, en SQL, en inyección de comandos y en muchas otras cosas más. Así que asegúrense de revisar la descripción porque ahí vamos a dejar todos estos enlaces que nos proporciona OWASP para poder evitar que nuestra aplicación sea víctima de una inyección. Así que básicamente esa es la vulnerabilidad número 1 del OWASP Top 10. Es extremadamente sencilla de entender y extremadamente sencilla de explotar en algunos casos. Probar si alguna aplicación es afectada o no es muy fácil a través de una automatización y envío de solicitudes secuenciales o recurrentes para poder determinar si existe la posibilidad de una inyección. De igual manera, protegernos en contra de estos ataques es relativamente sencillo media vez sepamos exactamente el contexto en el que estamos usando la data que nos provee el usuario. Por eso es que tenemos que tener muy claro cómo es que funciona nuestra aplicación. Cuál es el flujo, dónde procesa datos, dónde toma datos de usuario, dónde los valida, dónde los sanitiza. Y media vez tengamos todo eso en orden, nunca vamos a ver ninguna inyección en nuestra aplicación web. Pero antes de terminar, quiero mencionar que se viene entonces la parte interesante. Si bien estos videos del OWASP Top 10 fueron bastante interesantes, tenían mucha información técnica sobre cómo prevenir, sobre cómo atacar, sobre cómo lidiar con este tipo de vulnerabilidades. Ahora nos vamos a entrar a la parte práctica y para eso vamos a usar un software que también es publicado por OWASP y se llama WebGoat. WebGoat básicamente es una plataforma donde vamos a aprender cómo explotar estas vulnerabilidades y al mismo tiempo cómo defendernos. Claro, no vamos a entrar a tantísimo detalle en todos los videos porque serían videos de hora y media por cada uno de los módulos, pero el chiste es que ustedes sepan que existe y que vean cómo es que se trabaja este tipo de plataforma para que ustedes lo puedan poner en práctica y después replicar en sus ambientes de producción o en sus diferentes organizaciones. Así que si están emocionados porque empecemos a trabajar con WebGoat y empecemos a explotar estas 10 vulnerabilidades de OWASP Top 10, déjenos su like y su comentario si tienen alguna duda, si quieren que nos enfoquemos en alguna vulnerabilidad más que otra. Les prometo que les va a encantar la serie de WebGoat porque realmente reta un poco la forma en que los atacantes tienen que pensar para poder realmente comprometer las diferentes vulnerabilidades de OWASP Top 10. Así que nada amigos, muchísimas gracias de nuevo por estar sintonizándonos todas las semanas. Recuérdense, como ya les dije, dejen su like, déjenos su comentario, compartan con quien crean que les puede servir este video. Si no están suscritos, suscríbanse para que no se pierdan de esta nueva serie de WebGoat donde vamos a estar trabajando todas las vulnerabilidades de manera práctica que vimos en este OWASP Top 10. Así que si se preguntaban cómo se ve, cómo se debería probar, cómo un hacker lo explotaría, eso es lo que se viene. Ahorita solo vimos todo lo que era teoría y se viene lo alegre. Entonces, suscríbanse, esténse pendientes a cuando vamos a empezar con la serie y como siempre nos vemos en el siguiente video.